19 de mayo de 2012. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Jesús. Bienvenida, como siempre. Gracias. En unos minutos más vamos a tener aquí la presencia de un destacado profesionista. A él le preguntaremos algunas cosas sobre una especialidad que él maneja, que es la neurocirugía. Y de veras es sorprendente cuando uno ve los avances tan importantes que se tienen en la medicina, como en todas las disciplinas del ser humano. Así que unos minutos más tendremos la presencia de él. Mientras tanto, quiero enviar muy cordiales saludos a Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya hice mención aquí, en la ocasión anterior, de este lugar de la Huasteca Potosina Sur, Tamazunchale. Y en torno de Tamazunchale hay municipios como San Martín y Chalchicuautla, está Matlapa, Tampacán, por mencionar algunos de los lugares cercanos a Tamazunchale, San Luis Potosí. Un saludo muy afectuoso al doctor José Medina Martínez y a su familia, un amigo muy entrañable, del que siempre tenemos experiencias muy gratas cuando estamos allá en Tamazunchale. Los invitamos a que se den la oportunidad de un día ir por curiosidad a este lugar de la Huasteca Potosina. Es un lugar que está en la parte alta, a diferencia de Ciudad Valles, que está a 96 metros sobre el nivel del mar. Tamazunchale está en la parte de la montaña, como lo está también Xilitla. Hay lugares en la Huasteca Potosina que dejan un gratísimo sabor, como es el visitar a esta parte tan exuberante como es Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya llegó por acá nuestro invitado. ¿Quieres abrirle, por favor, Carmen? Vamos a dar un segundito. Por favor, Rodolfo. Pásale de este lado, por favor. Adelante. Sé que tú andas en campaña, entonces, hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, Carmen, siéntate, por favor. ¿Y quién más se va a presentar con nosotros? Muy bien. Si gustas acercar otra silla de allá, por favor. Si quieres acercarla y la pones ahí. Gracias. Muy bien. Te recibimos con muchísimo afecto. Andas muy atareado, doctor. A ver, vamos otra vez a ponernos a cuadro. Un breve instante para que estemos ya aquí con la presencia gratísima del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muchísimas gracias por recibirme, Jesús. Estamos al aire, ¿verdad? Estamos al aire, muy bien. Doctor, tú tienes una personalidad muy interesante porque eres, lo decía hace unos instantes, tú eres un médico con una especialidad que es la neurocirugía, y dentro de la neurocirugía una especialidad micrométrica, o no sé cuál es el término más adecuado, pero vamos, es como el aterrizaje a la luna. Se tiene que tener todas las coordenadas tan precisas para llegar exactamente al punto donde se eligió. Y así veo que tú haces tus cirugías. Sí, así es, Jesús. Mira, a lo que nos dedicamos es a la neurocirugía estereotáctica y funcional. Sí. Este es un área de la neurocirugía que es computarizada, se requieren sistemas de cómputo, programas, para poder llegar con precisión a un punto muy especial en el espacio cerebral. Sí. Finalmente, algunos de los blancos quirúrgicos que usamos, pues miden escasos 3 milímetros. Por ejemplo, en el Parkinson, donde se requiere una precisión pues milimétrica. Así es. El día que me enseñaste un video de un paciente con mal de Parkinson, antes de la operación, con el temblor característico del mal de Parkinson, y luego la operación, y verlo en la operación en el video, y tú ahí operando los aparatos con esa precisión, con los programas de cómputo, no se puede uno imaginar ahora a los médicos haciendo todo esto, ¿no?
Es increíble, la verdad es que es muy satisfactorio poder hacer ese tipo de procedimientos quirúrgicos que desafortunadamente no están al alcance de la gente, pero bueno, si nos vamos tantito para atrás, este tipo de procedimientos neuroquirúrgicos se pueden aplicar a diferentes cosas. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, movimientos involuntarios en general, epilepsia, psicocirugía, o sea, cirugía de trastornos psiquiátricos, cirugía de dolor, que en algunas personas que no pueden controlarse con medicamentos hay que utilizar este tipo de procedimientos operatorios, tumores cerebrales, en fin, las indicaciones para diferentes enfermedades está creciendo con la utilización de este tipo de alternativas neuroquirúrgicas. O sea, día a día está creciendo mucho más el alcance de esto, ¿no? A mí me sorprendió después de ese paciente, antes y después de la cirugía, después verlo caminar sin ese movimiento ya incontrolable del mal del Parkinson. Yo me quedé sorprendido de lo que tú haces como neurocirujano. Parece magia, la verdad es que parece magia y uno no deja de sorprenderse después de haber visto muchos casos. Es sorprendente ver cómo un síntoma que ha estado, un signo que ha estado ahí presente a lo largo de años, que ha sido discapacitante para una persona, que le ha impedido tener una calidad de vida apropiada, pues de un momento a otro muchas veces hace un cambio total, diametralmente opuesto para esta persona, y le provee a ella, a su familia, a la sociedad, pues muchas ventajas, ¿no? Ojalá que todo esto se lleve a un mayor número de pacientes. Requiere inversiones muy importantes, me imagino. Quizás por eso todavía no está tan difundido este procedimiento en los hospitales, sobre todo en instituciones de medicina institucional, como puede ser el Seguro Social o el ISSSTE o las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay avances muy importantes. Tú eres un pionero aquí en México de todo esto. Mira, Jesús, yo creo que lo que se requiere, la inversión más importante es la voluntad. Y se requiere también como inversión, pues, el deseo de ayudar a un semejante, ¿no? Yo creo que esa es la inversión más importante, porque ya la inversión en cuanto a equipamiento, sea como sea, sale adelante. Vamos, sí se requiere de un cierto monto, de un cierto presupuesto, pero que si no hubiera corrupción en este país, la verdad es que podría estar esto al alcance de la gente, ¿no? Y se requiere también de vocación. Se requiere una vocación. Somos una veintena de neurocirujanos en este país que nos dedicamos a esta área de la neurocirugía, y desafortunadamente únicamente se puede realizar en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y si hubiera una voluntad, yo creo, por parte de las autoridades en la Secretaría de Salud, yo creo que esto podría estar al alcance de la gente. Un ejemplo. Después del dolor de cabeza, el padecimiento más importante neurológico es la epilepsia. Después de las migrañas, después de los dolores de cabeza por estrés, después de todo eso, epilepsia. De hecho, dramático, pues, ver una persona que se desploma y tiene esos movimientos también, ¿cómo se llaman? Convulsivos. Pues sí, movimientos ahí involuntarios. Y además saber cómo tratar a un epiléptico. Recuerdo alguna ocasión, estábamos con unos compañeros de trabajo y de repente una chica, una de mis compañeras, se desploma. Y yo recuerdo que alguien decía, hay que ponerle algo en la boca, un pañuelo, algo para evitar que se muerda. Hay un movimiento ahí de los maxilares. Sí. Bueno, te comentaba que de las personas con epilepsia, que son muy frecuentes, que en muchas familias existe este problema, muchas veces oculto todavía por mitos, por leyendas, por problemas de discriminación directamente al paciente. Bueno, pues el 20%, el 30% son refractarios a tratamiento farmacológico. Y vaya. Entonces, pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el sonido? Nosotros, ¿cómo está el sonido de ambos? ¿Bien? Sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Y entonces,
pues el 20% de las personas con epilepsia requieren de un procedimiento quirúrgico, son refractarios a tratamiento farmacológico, es decir, no responden a fármacos. Y sí, efectivamente, pues ahí hay que tener todo un manejo, desde la educación al propio paciente, la educación al entorno, a la sociedad, para ver desde las medidas preventivas cómo se le va a apoyar durante una situación de crisis, hasta llegar, en caso de necesidad, en ese 20 o 30% de las personas, a llegar a un procedimiento operatorio. Sí. Pero, pues en el camino hay muchas cosas, ¿no? Y yo insisto nuevamente en este problema de las políticas de salud. O sea, actualmente pues existen medicamentos que se han desarrollado y que deberían estar al alcance de la gente, pero el tratamiento de una persona con epilepsia o Parkinson puede llegar a costar 5,000, 8,000 pesos mensuales. Entonces, aquí el problema es que no todo el mundo tiene el alcance económico como para poder atenderse, inclusive al no ser esto una realidad, entonces también es su vida está en riesgo. Sí. Y una pregunta, sí. ¿Hay más pacientes de epilepsia que uno se puede imaginar? Porque al menos que uno lo vea o que sepa que la persona epiléptica es epiléptica, pero la vida de una persona así se desarrolla normalmente hasta que se presentan los síntomas. Sí. ¿Es grave el problema en México? ¿Hay muchas personas con epilepsia? Sí, hay muchas personas con epilepsia, ¿no? Y la presentación clínica de la misma puede ser desde el neonato, el recién nacido, hasta una persona ya un adulto mayor. O sea, el rango de edad en que se puede empezar a presentar estas crisis, dependiendo de la etiología, es decir, dependiendo de la causa es muy variable el grupo de edad en que puede desarrollarse la epilepsia efectivamente, ¿no? Sí. Rodolfo, quienes te conocemos nos admira que, siendo tú un prestigiado médico neurocirujano, tienes una parte social muy en ti, muy propia, muy tuya. ¿Cómo logras hacer todo esto? Y además, ¿qué haces desde el punto de vista social para que lleguemos a que actualmente eres candidato al distrito número 38, local para la 6ª Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Sí, Jesús, la historia es larga y bastante sinuosa, pero tampoco es tan de extrañar, ¿no? Mira, ya de entrada, un médico, cuando tiene una vocación verdadera, estás enfrentándote cotidianamente ante los problemas de la vida cotidiana de cualquier ser humano. En todos los sentidos, ¿no? En el sentido de que te notas que la gente no ha comido, que a veces no tiene para poder comprar el medicamento, pues que evidentemente dentro del interrogatorio estás preguntando, el interrogatorio médico, ¿no? Una historia clínica, estás preguntando pues cómo es su habitación, dónde duerme la gente, con qué animalillos convive. Sí. Todo eso te das cuenta del entorno, y si trabajas en un hospital que recibe personas de todo el país, pues tienes entonces un buen termómetro, una buena medida de cómo están las cosas aquí. Hace 20 años uno estaba orgulloso de atender en algunos hospitales a personas que necesitabas un traductor. Claro, Sin embargo, actualmente en estas instituciones ya no ves a estas personas, ya no es posible. Ves de repente cuentas por alguien que estuvo 2-3 meses en una terapia intensiva de $500,000 pesos en un hospital gubernamental. O sea, es privativo, o sea, no se puede. Estas instituciones además ahora tienen la tendencia a tener áreas privadas. Entonces ya si uno tiene esa vocación y te afecta lo que está sucediéndole al prójimo, que yo creo que a todo médico debería ocurrirle, tener un poquito de sensibilidad, empatía por su paciente, por otro ser humano, no importa su ideología, su religión, no importa eso, sino que es otro ser humano. Entonces ya de entrada ahí ya hay una situación de sensibilidad. Por otra parte, yo tuve la fortuna de estar en el Instituto Nacional de Neurología, en donde su fundador, el doctor Manuel Velasco Suárez, también funda la Comisión Nacional de Bioética. Entonces, pues también ese acercamiento
ya muy temprano con la bioética estaba en manifiesto, ¿no? Sí. Y finalmente, pues nos metimos en situación de defensa de derechos humanos, sin saber qué tanto era eso al principio, sino simplemente al ver que estaban sufriendo otras personas. Y eso nos lleva a la larga a estar dentro de una ONG, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera de Saltillo. Entonces, actualmente estamos también dentro de esta lucha por la defensa de los derechos humanos. Soy defensor de los derechos humanos actualmente, y pues como un arma, un medio, una herramienta también de lucha social, pues se presenta también esta alternativa política. Y viene esto después de una serie de denuncias por probable crimen, presunto crimen de lesa humanidad y tortura médica, realizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel de las Suárez, de donde también soy egresado. Ahí se colocó en forma ilegal un dispositivo experimental en cientos de pacientes. Estamos hablando de cirugía experimental de tipo neurológico ilegal. No me digas que algo semejante a lo que hacía... voy a hacer una comparación que a lo mejor no es válida, pero me hiciste recordar lo que hacía Hitler. Yo creo que es muy válido. Es válido, ¿verdad? De hecho, aquí en Latinoamérica nada más hay otro ejemplo de este tipo, que ocurrió en Guatemala en los años 40, cuando se estaba experimentando con la penicilina, viendo sus usos con la sífilis. Sí. Ahí, en esa época, fueron inoculados también centenares de personas, primero con los negros en Alabama, pero también en Guatemala en prostitutas, en enfermos mentales, en prisioneros, para probar, infectarlos y luego probar la penicilina, la utilidad de la penicilina, dosis, esquemas de tratamiento, y que pues recientemente, hace unos meses, pues esto fue dado a la luz, y bueno, Obama tuvo que dar una disculpa internacional ante esta situación, ¿no? Y se catalogó esto como un crimen de lesa humanidad. Ahora, esto también está vinculado con una serie de situaciones de medicina experimental, con fármacos también, que a veces la ética en la que se hacen este tipo de protocolos está en duda, la utilización de células madre, que son tan utilizadas muchas veces de manera muy alegre en este país, y tantas otras cosas que hay que regular, que hay que legislar. Pero en el caso concreto del Instituto Nacional de Neurología, pues efectivamente no hubo un protocolo de investigación como tal, no hubo un comité de bioética que velara porque esto estuviera bien hecho, un comité de investigación que también pudiera revisar a detalle, de acuerdo a ley, si esto estaba bien realizado. Pero sobre todo, y ante cualquier otra cosa, como piedra toral, no existió una carta de consentimiento informado. Insisto, que en esta carta de consentimiento informado, que debería haber habido, de acuerdo a la Ley General de Salud y en su reglamento en materia de investigación, no existió. En esa carta, que a tu teleauditorio debe ser muy importante que lo tenga en cuenta. Cada vez que vayamos a un hospital y alguien nos diga, firma este papel, o te invito a esto, vamos a hacer aquello, uno tiene que tener mucho cuidado, porque debe existir esa carta de consentimiento informado, en donde se le invite a una persona, a un enfermo, a un paciente, a participar en algún tipo de investigación, en algún tipo de experimentación. En este caso, pues además, era un tipo de experimentación de muy alto riesgo, de acuerdo a ley, porque no solo era una situación quirúrgica, sino además donde había de por medio un artículo prostético, o sea, un sistema derivativo. Y por otra parte, en esta carta de consentimiento informado, debe estar muy bien especificado cuáles son las alternativas estandarizadas y aprobadas internacionalmente en caso de que la persona no acepte entrar a un juego experimental. Por otra parte, esto también debe especificar que es gratuito, o
Si uno acepta participar en una situación experimental de cualquier tipo, de investigación científica médica, el protocolo, todo este proceso de investigación debe ser absolutamente gratuito, desde los exámenes preliminares hasta la terminación del protocolo. Pero por otra parte, también debe estar especificado que si hay una complicación en el transcurso de esta situación, pues va a haber una indemnización, una reparación del daño que por ley debe existir, ¿no? Y debe existir la firma también del autor del protocolo, debe existir también la firma del paciente autorizando ingresar a este proyecto experimental, y de un testigo al menos. Entonces todo esto de acuerdo a ley debe existir. Sin embargo, nunca existió en el caso del Instituto Nacional de Neurología. Lo que sí existió es una patente a nombre del doctor Julio Everardo Sotelo Morales, exdirector del Instituto Nacional de Neurología, que tiene a título personal, y no a título de una institución. Entonces, todo pareciera indicar que hubo un usufructo ilegal de instalaciones federales, utilizando a pacientes como conejillo de indias para un fin particular y una situación experimental además ilegal, ¿no? Entonces, mira, esto es también... Con todo lo que nos estás comentando, estoy sorprendido de la falta de información en temas tan delicados como este, y que las personas, por no saber, incurren de manera involuntaria en cosas que seguramente después pueden dañar al paciente y a la familia. Yo creo que esta información que tú nos das es sumamente delicada, sumamente delicada. Así es. Y todo esto forma parte de lo que tú dices, la parte de los derechos humanos. Estamos hablando de un tema de la salud muy delicado, la parte de la investigación. ¿Cuánto se hace de esto todos los días? A final de cuentas, los nuevos medicamentos, los nuevos procedimientos, los nuevos protocolos requieren personas, no únicamente animales de laboratorio, personas para probar todo esto. Estoy sorprendido, ¿verdad? Estoy sorprendido. Ahora que estás como candidato a diputado, esa es una carrera muy interesante en tu vida, porque es entrar al diseño de las políticas, de las leyes, de los reglamentos, que puedan modificar favorablemente las condiciones de vida. En este caso, de la Diputación Local, estamos hablando de los habitantes del Distrito Federal y de tus vecinos del 38 Distrito. No recuerdo si es una sola delegación o es un distrito compartido, el 38. Sí, el 38 es la delegación Tlalpan, pero es parte del distrito quinto federal. 35, sí. Entonces, pero el local únicamente está dentro de Tlalpan. Dentro de Tlalpan, así es. Bien. Pero pues la incidencia que queremos tener y que vamos a tener no va a ser únicamente el distrito 38, tampoco va a ser Tlalpan, tampoco va a ser la Ciudad de México. O sea, finalmente yo creo que es una obligación moral de cualquier legislador, de cualquiera que esté en la Asamblea Legislativa o de la Cámara de Diputados, pues velar por cualquier mexicano en cualquier sitio del país en donde éste se encuentre. Y no a cualquier mexicano, a cualquier ser humano que esté dentro del territorio mexicano, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a utilizar esta posición como una herramienta más. Nosotros hemos estado como base ciudadana, Jesús, y nuestra experiencia es más bien una experiencia pues de trabajo en la vida cotidiana, sí. En un quehacer de estar viendo a las personas que tienen algún padecimiento, en ver el sufrimiento de la gente, ¿no? En eso sí. Estamos. Y esto pues también con la que lo tenemos ahora mucho más digerido, mucho más sabido, después de entrar en la parte de la defensa de los derechos humanos y con grupos tan importantes y tan interesantes en sus actividades como esta ONG que preside el obispo, ¿no? Sí. Tú estás como candidato del PT. Sí. Y el PT tiene una presencia importante, ha crecido en números
Y esto da una visión de que, conociéndote, tú eres una persona muy organizada, Rodolfo. Yo quiero pensar en una campaña, no he estado en algún evento tuyo, pero quiero pensar que tú eres una persona que está muy acostumbrada al trato con las personas, no a distancia, cercanamente, de poder ver a los ojos, de hablar con ellos, de escuchar sus necesidades, de hacer los planteamientos que tú tienes considerado ya desde ahora para el trabajo legislativo. ¿Quieres platicarnos un poquito de esto? ¿Cómo está haciendo la campaña? Pues una campaña alegre, divertida, de reto. Creo que las encuestas están favorables. Excelente. Los contrarios del PAN nos están tumbando la propaganda. Entonces, lo cual pues también ya estamos ante las instancias apropiadas, porque bueno, como dijo Lía Limón, son unos cuatreros políticos estos amigos. Entonces, estos delincuentes electorales, pues de alguna manera pues hay que aquietarlos un poquitito. Pero no es por otra razón, sino yo creo que ya siento, por lo que comentamos con la gente en los mercados, en la calle, en las esquinas, este acercamiento tan interesante que es una contienda política. La gente dice, bueno, es que no es posible ya estar en el desempleo, ya no es posible que estemos en una crisis alimentaria, ya no es posible que haya tanta inseguridad, ya no es posible que nuestros hijos no tengan una oportunidad educativa, una educación, una oportunidad de empleo. Entonces todo esto que vamos recogiendo de veras a cada metro que estamos avanzando, pues no es de extrañar también que pues los compañeros contrarios, digamos, también están un poco desesperados, pero también están, siento, desconcertados, o sea, al grado de que ya ha sido muy interesante ver esto, se pasan a nuestro lado. Solo es cosa de tener un poco de tiempo, de plática, de sentarse a conversar, y cuando existe este diálogo, pues finalmente estamos ante otro ser humano igual, que también sufre igual, que tiene las mismas carencias, y que lo único que hace falta es conversar un poquito. Fíjate qué importante lo del voto razonado. Es el voto que razonado. La persona efectivamente reflexione y diga, a ver, por conciencia, yo tengo ante mí varios candidatos, pero ¿cuál? ¿Quién? Y de hecho, tanta razón tienes que, en términos generales, no vamos, les digo, no venimos a pedir un voto. O sea, venimos a pedir que se razone el voto. Si en un momento dado ustedes estudian nuestro perfil, si ven nuestras propuestas, si son convincentes, bien. Pero si ustedes encuentran que hay otro candidato que tiene un perfil diferente, más ad hoc para lo que ustedes necesitan, pues bien, ¿no? Finalmente esa es la democracia. Claro, ¿no? Claro. Ese es el sustento democrático. Pero sí, esta parte que tú estás subrayando de razonar el voto, yo creo que esto nos acerca cada vez más a tomar decisiones más precisas, más correctas. Sí, Jesús, y también hay otra cosa ahí, metida en lo que tú estás también comentando. Mira, el abstencionismo, el voto nulo, es algo tan peligroso. Una vez que uno hace un análisis de ingeniería electoral sobre lo que está ocurriendo actualmente y sobre lo que fueron las contiendas electorales anteriores, te das cuenta de que conforme se deja de votar, conforme hay un voto nulo, entonces también ha sido un avance de la derecha, de los proyectos neoliberales en este país. Y la razón creo es muy sencilla. Quien escucha una propuesta de abstención al voto, de no votes, anula tu voto, cae en la mente de una persona que tiene conciencia social. Ahí es donde abona esta idea. Bueno, voy a razonar, voy a ver si vale la pena o no votar, a lo mejor voy, anulo, a lo mejor no voy. Entonces cae esta propuesta de anulación del voto en alguien que sí piensa, en alguien que es sensible. Y mira, hay estudios de la diferencia en neurotransmisores, en funcionamiento cerebral, entre la gente conservadora y la gente más liberal. A ver, es interesante esto. Digo, son estudios preliminares, casuísticas un tanto cuanto cortas, pero que esto se ha
esto lo han estudiado, trataron de encontrar científicos, neurocientíficos, la causa de muchas situaciones sociales, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de las neurociencias. Y bueno, entonces, ciertamente hay cierto perfil que va a ser conservador por muchas causas orgánicas, causas sociales, por muchas razones. Y va a haber otro grupo que va a tener un pensamiento un poco más liberal, un pensamiento más libre, a lo mejor, quizás más audaz si quieren. Pero bueno, esto es interesante porque la idea de anular el voto, la idea del abstencionismo, va a redundar más en la gente más liberal, en la gente más de izquierda, en la gente de más tendencia de bienestar social. Entonces, pues se deja el paso libre y el que está votando derecha, pues está ocupando esas posiciones, y eso lo tenemos en los mapas electorales, pero muy bien definido. Es interesante cuando lo ves desde esa perspectiva también de neurociencia. Pues mira, qué interesante. Pero el problema es ese, que si uno no vota, si uno anula, entonces le deja su decisión a otros. Claro. Y entonces pasa lo siguiente, uno se queda en casa 6 años con los brazos cruzados, quejándose amargamente. Por eso es que estamos ahorita en la contienda política. Como diría un buen amigo, porque estamos hasta la madre. Por eso es que estamos aquí. Sí, Jesús. Entonces, no vamos a quedarnos en casa simplemente a quejarnos. O sea, si tenemos esta maravillosa oportunidad de entrar, contender y quizás ganar, y creo que vamos por un excelente camino, las encuestas nos lo están diciendo, la recepción de la gente nos los está marcando, y la motivación que nos está dando también la gente, dice: doctor, no siga, lo necesitamos estas ideas, el perfil es diferente, no tenemos por aquí otro candidato que tenga estudios de maestría, de doctorado, entonces pues usted es médico, me he encontrado pacientes que no sabía que vivían en la zona. Entonces, doctor, es bien interesante, que los pendones ahí están, la información ahí está. Sí. Entonces ven ahí cuando tenemos un meeting en algún sitio, se acercan: oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, pues ¿qué estás haciendo aquí? Entonces se acercan, nos ayudan, nos presentan con los vecinos, sí. Y es algo raro, una campaña bien diferente, porque pues el mismo paciente al público que está ahí pues les dice: claro, oiga, pues él me dio, me atendió así asado, y bueno, yo pues, sí voto por él, mi familia también, y les aconsejo que ustedes lo hagan. Se vuelven promotores voluntarios del voto. Sí, es interesante, ¿no? Promotores. Pero bueno, en el fondo de esto es porque siempre había honestidad. Sí. O sea, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pero de falta de honestidad jamás. Cierto. Entonces, no tenemos tampoco cola que nos pisen. Y eso creo que ayuda bastante. Yo creo que mucho. ¿No? Oye, Rodolfo, sí, Jesús. Tú tienes área urbana y área rural. Sí. Porque Tlalpan la delegación es muy grande, territorialmente. Así es. ¿Te toca hasta Topilejo? No, nos quedamos abajito de San Pedro Mártir. Abajito de San Pedro Mártir. Los ejidos de San Pedro Mártir. Es que este distrito tiene una configuración geopolítica muy interesante. Parece una paloma, dicen algunos, una hélice, dicen otros. Yo prefiero la versión de la paloma. Son 3 penínsulas. Una península que está hacia lo que es la pirámide de Cuicuilco, o sea, el primer lugar en donde hay un asentamiento urbano aquí en el Distrito Federal. Además, déjame decirte, este es un tema que Carmen Vázquez, ha tocado sobre Cuicuilco, donde hay una historia muy interesante. Sí. Y bueno, ahorita lo mencionaste y nos emociona porque, vamos, tú tienes una gran cantidad de información. Y todo esto además es parte de tu identidad con los habitantes del distrito. Pues sí, Jesús, una identidad muy grande. Mira, creo que he sido yo muy afortunado en muchos sentidos en la vida. De entrada, pues mis padres. Mi madre fue maestra de historia, Carmen, de saber que eso es muy bello. Ir a visitar el Museo de Historia era ir a visitar una sala diariamente, ¿no? O sea, no ir al museo, sino visitar el museo una semana al menos, ¿no? Entonces, ya de por sí, eso fue una situación muy importante. Mi padre fue médico, fue un médico a la antigua, ¿no?
a quien en muchas ocasiones pues llevaba con alguna cosa, ¿no? En vez de haber ganado dinero, o sea, a lo mejor unos chocolates, a lo mejor hasta un guajolote una vez. Sí, es cierto. Entonces, esto quiere decir que tu papá, en su gran calidad humana, lo que hacía era atender al paciente. Y si el paciente no tenía, yo quiero imaginármelo. Claro, así era, ¿verdad, tu papá? Así era. Sí. Algo le heredaste. Entonces, bueno, ya ahí fui muy afortunado. Luego fui muy afortunado al haber tenido la oportunidad de estudiar en estas escuelas públicas, que siempre he estado yo en ellas, sí, que hubiera sido de muchos de nosotros en una UNAM, ¿no? Así es cierto. Entonces, pues también es otra de las razones por las que estamos aquí. O sea, finalmente tenemos lo que tenemos gracias a los impuestos de los demás. Sí. Creo que una forma de retribuirlo ha sido a través de la medicina, pero también porque el definir si vamos a estar aquí pues nos llevó un buen rato, me refiero a la contienda política, sí, pensarlo, mientras que muchos pelean por una posibilidad de estas, tuvimos que pensarlo detenidamente y finalmente la decisión fue tomada porque si bien en un consultorio a lo mejor podemos atender, digamos, 100 pacientes, en una posición política a lo mejor podemos hacer algo por millones. Claro. Y la idea es abrir esto, hacer un boquete en la Asamblea Legislativa para que ya sea un vecino o un grupo organizado de personas puedan tener voz. O sea, la voz que no hemos tenido muchas veces, yo tampoco, en muchas de las situaciones, sí, ¿no? Por las denuncias que realicé en esta defensa de mis pacientes, tú sabes, yo fui despedido injustificadamente. O sea, finalmente ganamos el laudo, se ampararon, tuvimos que embargar a la institución, ganamos, pero también porque he sido muy afortunado. Pero ¿cuánta gente está en desgracia? Es verdad. Porque no ha tenido esa oportunidad, no ha tenido la suerte, qué sé yo. Entonces, pues estar en una posición en una asamblea legislativa nos va a servir para eso. Claro. O sea, también para la gente, no solo únicamente para legislar, sino para ser un vocero, claro, para abrir un espacio. Claro. Mira, tú tienes un concepto muy amplio de lo que es la labor de un integrante de la asamblea legislativa, porque una parte es el diseño de las normas que sean para beneficio y el equilibrio social, el desarrollo. Pero también una parte muy importante que es lo cotidiano, los problemas de todos los días. Tú los dijiste desde el principio, el desempleo, la falta de educación, de oportunidades. Y si nos vamos a revisar todos los problemas que tú escuchas todos los días ahorita en campaña, realmente tenemos una lista que seguramente va a dar un material durante los 3 años de vigencia como legislador, también para poder cubrir esa parte de vinculación de la sociedad, de las personas que confían en ti, con las autoridades que tienen la opción de respuesta. Porque hay recursos, hay instituciones, hay que cambiar algunas prácticas que luego todavía sería en México, la parte de la corrupción, tú lo dijiste contundentemente, es cierto. Yo creo que si fuéramos un país que se manejara con honestidad, alcanzaría para mucho más cosas el dinero que se tiene disponible. Así que entre legislar, entre ser este vínculo de tus ciudadanos con los diferentes poderes, el hecho de poder escucharlos a ellos y tú ser el vocero de ellos, yo creo que es una parte que las personas ansían, quieren. Hay muchos ejemplos de personas que son electas y no vuelven a tener contacto con sus ciudadanos, se pierden. Y yo creo que tú tienes una idea muy clara de mantener ese vínculo con la sociedad. Ya son únicamente 3 años. 3 años que el pretexto se van muy rápido. Nuestro equipo, a mí me toca dar la cara y ser el responsable, por supuesto, pero en realidad somos un grupo de personas, un grupo de gente que viene en este proyecto ya desde hace mucho tiempo. Sí. De tal manera que tenemos grupos universitarios, llámese la UNAM, llámese el POLI, llámese
TEC de Monterrey, llámese la UAM, en muy donde bien. la idea es de que podamos entre todos resolver una serie de cosas. Como lo he dicho abiertamente, yo como médico, si me preguntan qué vamos a hacer con el drenaje aquí, no sé. Si me preguntan qué vamos a hacer con este tumor cerebral, se los digo. Pero mi posición, mi discurso no es el del político característico, porque no lo soy. Lo que sí puedo decir es que, bueno, si el problema es el drenaje, tenemos un grupo de expertos que nos van a ayudar a resolver. Claro, por supuesto. Claro. Y bien, o sea, no por ocurrencia, sino algo que esté bien planeado. La idea también es que a partir del día 2 de julio, ya que tengamos el papel de que ganamos esta contienda, ya que tengamos la constancia, entonces vamos a empezar también a trabajar para que el día 1 de septiembre ya tengamos una primera propuesta legislativa. Entonces, ya de entrada, empezar a trabajar ya por ahí, tener además una casa de gestión abierta, para que, como les decía yo, pues cualquiera pueda acudir, podamos trabajar en conjunto, en equipo, abierto esto de cara total a la sociedad, en donde pues tanto un colegio de abogados como una academia de medicina pues tengan también la posibilidad de ayudarnos para poder hacer un cambio, por poquito que se va a ayudar a esta ciudad y a este país. Rodolfo, el programa nuestro se llama Gestión Social. Tú sabes que aquí tienes una puerta abierta y nos gustaría muchísimo que, estando ya en funciones de legislador, puedas venir con nosotros, y además que las personas que son la sociedad también sean escuchadas aquí y participen. Claro. Que ellas cuenten sus historias. Magnífico. Porque tú dices, fíjate, qué interesante. Yo soy neurocirujano, pregúntame de neurocirugía, pero si me preguntas de pavimento, de agua potable, de drenaje, de energía eléctrica, bueno, para eso hay especialistas. Y veo que tú estás trabajando intensamente con esos grupos para hacer un trabajo multidisciplinario. Así es. Sí. De eso se trata. O sea, finalmente tenemos muchos expertos, muchos desempleados de ellos. Entonces, la idea es que conformemos un equipo y que todo se vaya resolviendo acorde a ley, acorde a derecho, y también acorde a las capacidades tan grandes que existen en los mexicanos. Tenemos que organizarnos. Hay gente muy preparada en este país que no se le da a veces la oportunidad de hacer algo. Entonces, yo creo que toda esta gente, ante una meta, un objetivo en común, pues vamos a poder hacer muchas cosas. Muy bien. A lo largo de todos estos años, la verdad es que hemos ido recogiendo pues mucha información, muchas amistades, es verdad, y pues entre todos los amigos vamos a poder hacer muchas cosas. Sí. Mira, hablaste de algo muy importante, el de crear amistades y conservarlas. Tú tienes ese talento de poder identificarte con las personas, de tender una mano amiga y de conservar a los amigos. Sí. Gracias. Así te consideramos, Rodolfo. Muchas gracias. Eres un candidato, pero eres un amigo que está con nosotros. Voy a retomar un poquito de lo que decías de las ínsulas, porque me quedé cuicúrico, porque nos impactó seguramente también a Carmen haber escuchado el cuicúrico, ¿no? Regresemos a ese tema. Respecto de tu territorio. Sí, bueno, estas penínsulas vienen desde la pirámide de Cuicuilco, la primera, y se extiende por todo el periférico hasta esta parte de San Fernando, todo lo que es la Isidro Favela y anexas, y se extiende por el periférico hasta Coemanco. Ese es el distrito 38. Hasta allá llega. Hasta allá llega, hasta Coemanco. Y de ahí, pues uno se puede regresar y ubicar la parte central en Huipulco, y de ahí se extiende hacia los ejidos de San Pedro Mártir hasta el Colegio Militar. Muy bien. Toda esa parte es lo que comprende el distrito 38. Sí. La zona más tendiente hacia, digamos, a la derecha es la parte noreste, hacia del distrito. Sin embargo, hemos tenido una recepción de veras impresionante, o sea, muy bonita. Un ejemplo, hace un par de días estuvimos en el mercado de Acoxpa y Miramontes. Sí. En ese mercado me dijeron, bueno, vamos a ver, compañero, a ver cómo nos reciben ahí, porque
tenemos ya el antecedente que un par de partidos ya lo sacaron a punta de rechiflas y al grito de viva AMLO. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pues la recepción fue bonita, muy agradable, y ahí cerca nos encontramos a una persona que, si me permiten decirlo, adelante, y es real. Decía, bueno, primero no nos quería ni saludar, pero oiga, permítame presentarme, y ahí estoy platicando con ella. Nos decía, bueno, miren, honestamente mi voto es priista. A ver, no importa, vamos a platicar. Estuvimos yo creo que unos 15 minutos con esta persona, y me dice, bueno, ya después de haberles escuchado, después de haber platicado, yo no solo yo, sino voy a pedirle a mi familia que lean las propuestas y a ver si se deciden también por dar el voto a su proyecto. Mira, ha sido de veras increíble. Estás tocando otro tema muy interesante, porque puede ser que esta familia diga, es una suposición, voto por Enrique Peña Nieto para presidente, pero para mi diputado local voto por Rodolfo Ondarza. Un voto diferenciado. Un voto diferenciado. Yo creo que también es otra parte de la democracia. Por supuesto. Y ahorita tú estás poniendo el tema en la mesa, con este diálogo con esta persona que se confiesa priista, pero que dice, a ver, déjame pensar qué propuestas hay de otros candidatos. Y si me convences, ahí va a ser entonces un voto diferenciado. Tenemos unos minutos, muy bien. Mira, ¿qué temas tan importantes estás abordando, Rodolfo? Esto es la de conciencia ciudadana. Así es, increíble. De estar ya viendo otras cosas, sí, otras alternativas. Sí, es lo más interesante, es todo un laboratorio. Todo un laboratorio. Pero esto depende de los candidatos también. Sí. ¿Cómo lo estás logrando tú? Mira, tú tienes una ventaja profesional que es el contacto con el paciente, pero además el contacto con calidad humana. Tú te distingues por eso. Lo aprendiste de tu señor padre, de tu mamá. Todo eso lo traes de familia, Rodolfo. Y la prueba es que cuando llegas a la parte política, lo que logras de empatía con las personas, con los grupos, con los líderes, eso es, yo creo que la respuesta que te dan a quién eres tú como ser humano. Tocas algo bien interesante. Nos tocó hacer psicoterapia también a los grupos ahí, porque, bueno, la izquierda es interesante, o las izquierdas son interesantes. Las izquierdas ahora, ¿verdad? El poder convocar a grupos tan disímiles, sí, a un proyecto en común, de veras es complicado. Pero lo hemos conseguido. Ha sido difícil, no ha sido una situación fácil, pero pues el objetivo es común y el objetivo es bienestar social. Entonces, o nos ponemos todos a recapacitar, a razonar y adoptamos una posición de responsabilidad y cumplimos con nuestras obligaciones cabalmente, como lo pide cualquier ciudadano, o no se llega a nada. Y ahorita creo que sí hemos conseguido al menos de entrada algo que es fundamental, y es unir las fuerzas, marchar unidos para poder alcanzar de entrada pues el objetivo inicial de llegar a una delegación, en el caso de Marisela Contreras en el área, y en el caso de su servidor a una diputación local. Y ese va a ser el punto de partida, y en cuanto lo tengamos, tenemos que ponernos bien las pilas para ponernos a trabajar desde el primer momento. Al día 2 de julio tenemos que estar ya con otra mentalidad. Mira, por ejemplo, y es también una evolución bien interesante. Decían, bueno, al principio decía, bueno, yo no soy político, ¿no? Algo así como Cuadri. Pero pues no es cierto. También ha sido difícil también asumirme como político. Ha sido todo un proceso. Pues bueno, no me queda otra más que decir, híjole, pues quién sabe si soy político, aunque nunca he confiado en los políticos. Pero bueno, ahora tengo que asumirme como tal. Lo que pasa es que tenemos una creencia sobre los políticos, pero eso no pero bien fundamentada. Eso sí es cierto. Pero hay otras verdades, sí, sobre la política.
Una política hecha con ética es diferente. Una política, tú lo dijiste al principio, la bioética, es cierto. Ahora en las escuelas, esto de la bioética ya es un tema que cada vez permea más, sí, por fortuna. Yo creo que estamos en transformaciones muy importantes. Tú acabas de tocar otro tema más, la capacidad de negociación. Eso lo estás haciendo ahorita, pero cuando seas legislador, vas a encontrarte eso todos los días. Sí, hay que ser la diplomacia, la política. La diplomacia, la política, la negociación, el término que se quiere utilizar. Pero al final de cuentas, tú dices, ¿cómo logramos sumar los esfuerzos? ¿Cómo lograr esta sinergia? ¿Cómo lograr que todos vayamos caminando por el mismo rumbo y no dispersos? Así es. Es un trabajo muy interesante. No todo es un buen negociador. Hay muchas cosas que no se ven en el público, pero que sí se conocen, que sí se palpan, se sienten. Cuando hay algunos roces entre candidatos, aún siendo del mismo partido. Así es, por supuesto. Aún siendo del mismo partido. Efectivamente. Sí. Y mira, es un lapso tan corto, el de campaña. Tenemos ahorita, estamos en el día 29. Sí, nos quedan 30 días. Menos de 30 días, porque el día 27 sí, en la noche se cierra campaña. Y luego 3 días así de silencio, 28, 29 y 30, y el día primero, y ahí conocer la verdad. Así es. Conociéndote, yo estoy muy seguro que tú tienes ya toda una estructura electoral de representantes, propietarios y suplentes que o vas a registrar o van a registrar, es decir, el partido es el papel que tiene que hacer de registrar a quienes van a ser representantes, para que las casillas tengan la tranquilidad de que están bien organizadas, bien estructuradas, que el votante piense decir, voy porque las cosas... El día primero pues va a haber 2 mesas, una de elección federal para presidente, senadores y diputados federales, y luego la otra mesa donde habrá la votación para diputados locales y jefes delegacionales y jefe de gobierno. ¿Sí? Así es. Entonces se requiere de muchas cosas, son muchísimos aspectos que tienes tú en calidad de candidato estar observando para que todo marche micrométricamente. Un minuto. ¿Me permites? Creo que el IFE en ese aspecto está muy al pendiente. A mí me ha tocado estar varias veces de manera voluntaria, porque ni siquiera me han elegido, precisamente en los lugares de votación, y me han dicho, su función va a ser esta. Entonces, precisamente ahora hay una persona, me tocó ya la ocasión anterior, que ayuda a las personas de la tercera edad y a las personas discapacitadas. Ayudar es, a ver, ahí tenemos, se va uno con el presidente, ahí está una persona de la tercera edad, con permisito, yo la paso adelante. Esa es una función que precisamente a mí me fascinó. ¿Por qué? Porque uno de mis ¿cómo se llama? Misión, pues precisamente una de mis misiones es ayudar, igual que usted, a las personas. Entonces justo es este comentario, pues creo que debemos de tener confianza que las cosas van a estar perfectamente organizadas para ese día. Ya lo han estado otras veces, llega uno temprano antes de que se abra la casilla y se está hasta el final, hasta el costo, y van diciendo, y más que nada esa era mi curiosidad, bueno, ¿y qué hacen? Yo quiero saber, y ahí voy, todo. Pues, primero agradeciendo a Jesús esta gran oportunidad de este auditorio y invitando a un voto razonado, porque esto va a ser el futuro para los próximos 6 años. Y no solo los 6 años, porque luego nos dejan con deudas por generaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado por quién vota uno, porque de esto va a depender no solo nuestro hoy,
sino el futuro de nosotros y de nuestros hijos y los que nos siguen. Es cierto. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y la invitación es a un voto razonable. Muy bien. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, y Karen, esperemos en Dios gracias. que llegue usted a esta legislatura, porque hace falta una persona con su capacidad precisamente para que estas leyes lleguen a la Asamblea y que se legisle respecto a lo que usted acá recién mencionó, para que todos tengamos conocimiento de lo que usted dijo, porque yo soy uno de los que estuvo en experimentación y nunca me enteré para qué era. Muy bien. Aquí te esperamos ver próximamente. Muchísimas Gracias por el día de hoy. Nos vemos aquí el próximo jueves. Hasta pronto. Pásenla bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.